Hola a todos, bienvenidos a Lo Nunca Contado. ¿Qué tan avanzados estamos hoy en día en comparación con hace miles de años? Algunos descubrimientos hacen parecer que no hemos avanzado mucho en absoluto. Desde un implante quirúrgico que desafía la lógica, una máquina que no creerías que existió, hasta la verdad sobre la influencia alienígena sobre los mayas. El video de hoy es una muestra ininterrumpida de tecnología antigua que te volará la mente. Vamos allá. Perdido en la jungla. ¿Qué tipo de tecnología se necesitó para construir este muro megalítico en la jungla de Nueva Zelanda? Escucha esto y luego dime lo que piensas. El muro parece algo que esperarías ver emergiendo de las profundidades del Amazonas, donde alguna vez estuvo una ciudad perdida, pero en realidad está en Nueva Zelanda, oculto dentro del bosque estatal Kaimanawa. El misterioso muro parece ser evidencia de que Nueva Zelanda fue habitada por una civilización altamente avanzada, presumiblemente hace decenas de miles de años. Esta misteriosa raza de humanos fue de alguna manera capaz de mover piedras más grandes que la vida misma. Es difícil apreciar el tamaño del muro hasta que estás de pie frente a él. Esto es enorme y parece estar mayormente enterrado bajo el suelo del bosque. El muro de la jungla podría ir decenas de pies más profundo, lo que significa que la parte inferior está encerrada dentro de la tierra misma. Esta estructura es más antigua que las primeras personas en Nueva Zelanda. Es anterior a la llegada de los humanos a la isla. Pero, ¿cómo tiene sentido esto? Según los científicos modernos, los maoríes llegaron a Nueva Zelanda hace unos 800 años, y esta es la historia que también cuentan los propios maoríes. Pero el muro, que parece una barricada de bloques de piedra apilados, tiene al menos 2000 años de antigüedad. Algunos han supuesto que podría tener 2 veces, 4 veces o incluso 10 veces esa antigüedad. En la década de 1990, después de que se descubrió el muro, se generó algo de drama entre el gobierno de Nueva Zelanda y las tribus maoríes nativas. Hubo expertos que sugirieron que el muro fue creado por una cultura prepolinesia, una que llegó a Nueva Zelanda antes que los maoríes. Esto causó un problema con los maoríes, que dicen ser los habitantes originales de Nueva Zelanda y que nadie llegó antes que ellos. Este es un hecho muy importante para el pueblo maorí, que se considera la primera nación de Nueva Zelanda. También es un poco ofensivo decir que los maoríes no podrían haber construido un muro como este en el pasado. Se han dado otras explicaciones para el misterioso muro. Algunos dicen que es simplemente una formación natural, pero no parece haber nada simple en ello. Parece que quienes lo construyeron podrían haber sido gigantes. Con el tamaño de estas piedras, otros han afirmado que tiene menos de 100 años. Así que básicamente todo el mundo tiene una opinión diferente sobre este asunto. En 1996, el investigador Barry Brailsford de Christchurch inició una investigación. Con la ayuda de expertos de todo el mundo, el equipo concluyó que no había duda en sus mentes de que las piedras fueron cortadas a propósito. También determinaron que la antigua estructura está relacionada con otros megalitos encontrados a través del Pacífico y en América del Sur. En otras palabras, el muro es evidencia de una civilización que se extendía por todo el mundo. Cualquiera que haya sido esta civilización estaba muy avanzada, tan avanzada que habían creado una forma primitiva de electricidad. Puede que hayan sido capaces de hacer vidrio y metal, y tal vez tenían máquinas de levitación para ayudar a levantar los bloques de piedra imposiblemente pesados de sus muros. ¿Cómo más lo habrían hecho? Pero, ¿cuándo estuvieron presentes? El geólogo Philip Andrews hizo su propia evaluación de los muros poco después de la investigación de 1996. Identificó las rocas volcánicas de Ignimbrita como siendo de 330.000 años de antigüedad, lo que es mucho más antiguo que 2000 años. También concluyó que son completamente naturales y que las fracturas entre ellas son el resultado de un proceso de enfriamiento. Parece que en este punto el antiguo muro está atrapado entre la espada y la pared. Los científicos no pueden ponerse de acuerdo sobre si es antiguo, artificial, natural o evidencia de una civilización desconocida. Me gustaría saber tu opinión sobre esto en los comentarios. ¿Qué pasa con este muro enormemente grande? El implante que no debería existir.
Los científicos están desconcertados por una maravilla médica descubierta dentro de la pierna de una momia de hace 2600 años. Esto no debería existir, no tiene ningún sentido. La antigua momia vivió en una época en la que este tipo de ciencia no se suponía que existiera. En 1971, un ataúd sellado de Egipto fue transportado desde Egipto a California, donde fue aceptado por los científicos del Museo Crucian Rosenberg. El ataúd contenía el cuerpo momificado de un hombre egipcio. En ese momento, nadie sabía quién era la momia. Es probable que tuviera cierto estatus, pero no lo suficiente como para ser real. Tal vez era un alto funcionario del gobierno, pero nadie podía decirlo con certeza. De todos modos, la momia se mantuvo en el museo y nadie le prestó mucha atención durante 20 años. Y luego vino la bomba. 2 décadas después de que la momia llegara al museo, los científicos descubrieron un avanzado instrumento quirúrgico dentro de su rodilla izquierda. Dentro de la pierna de la momia había un clavo ortopédico de metal. Bien, entonces tenía un clavo en la pierna. Seguramente un médico egipcio podría haber metido el trozo de metal de 9 pulgadas allí, ¿verdad? No podría ser tan difícil, ¿verdad? Claro que es muy difícil. El clavo ortopédico se había instalado con tales principios biomecánicos fenomenales que me sorprende que los científicos no se desmayaron. Los expertos no podían distinguir el implante de un procedimiento moderno. No te equivoques, esta cirugía avanzada no es algo que las sociedades antiguas practicaran. Los científicos han encontrado evidencia de ciertos procedimientos médicos antes, especialmente trepanación, también conocida como cirugía cerebral. Incluso he hablado de extremidades y ojos prostéticos en el canal. Este es un descubrimiento único. Las cirugías que requerían este tipo de precisión médica son inauditas en el mundo antiguo. ¿Cómo se insertó el clavo con tanta precisión? Especialmente considerando la falta de herramientas quirúrgicas modernas y conocimientos. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios realizar tal procedimiento sin causar un dolor o trauma significativo al paciente? La trama se complica cuando empiezas a investigar la historia de la momia. Cuando el museo adquirió originalmente el ataúd en la década de 1970, ni siquiera sabían que había una momia en él al principio. Y luego, cuando investigaron el ataúd, se dieron cuenta de que la momia no pertenecía ni siquiera al dueño original. El antiguo sarcófago pertenecía a un sacerdote llamado User-Montu, pero el cuerpo no pertenecía a ese sacerdote. El sacerdote había sido removido de su propio ataúd poco después de su muerte y reemplazado por este cuerpo al azar. Nadie sabe el nombre del ladrón del ataúd. Un análisis del procedimiento de embalsamamiento reveló que el extraño era un hombre egipcio de clase alta que vivió entre el siglo XVI y el XI antes de Cristo. Ahora, trata de adivinar cómo se veía. Te daré una pista. No se veía nada como imaginas que se veían los antiguos egipcios. Si adivinaste que medía 5 pies de altura y tenía cabello rojo, entonces estás en lo correcto. Este hombre tenía cabellera roja y ni siquiera alcanzaba los 5 pies de altura. Fue en 1995 cuando científicos de la Universidad Brigham Young en Utah realizaron escaneos de rayos X de la momia y encontraron sus clavos de metal. No podían creer lo que veían. El profesor principal, C. Wilfred Griggs, se negó a creer que el clavo viniera con la momia. Pensaba que era un trozo de metal moderno, utilizado para volver a sujetar la pierna de la momia. Pero no. De hecho, tiene 2600 años de antigüedad. Los científicos encontraron resina orgánica antigua en el clavo de metal, similar al cemento óseo moderno, lo que demuestra que el clavo proviene de un procedimiento antiguo. Esto definitivamente significa que al menos alguien en el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que pensábamos posible. El frasco de cristal con veneno, un secreto perdido en el tiempo, está a punto de ser revelado. Oculto dentro de un tesoro desenterrado en Escocia, una misteriosa poción espera ser descifrada. Los científicos están usando avances modernos en tecnología para reconstruir la poción que originalmente se encontraba en uno de los frascos más preciosos que se han encontrado en un botín de tesoro. Este es un nuevo descubrimiento con el tesoro de Galloway que fue desenterrado en 2014. Un hombre con un detector de metales paseaba por un campo en Galloway, Escocia, cuando se encontró con un alijo perdido de asombrosas reliquias vikingas. Resultó ser el hallazgo más rico de su tipo encontrado en la región y las regiones cercanas. Los tesoros fueron adquiridos por el Museo Nacional de Escocia en 2017. ¿Cuánto crees que pagó el museo por el tesoro? Te lo diré. Fue la impresionante cantidad de $2,5 millones. No está nada mal por andar agitando un detector de metales por un campo. Desde 2017, los científicos han estado trabajando
trabajando arduamente en analizar cada uno de los objetos encontrados en el botín. Hay cruces de plata, hermosos alfileres en forma de pájaros, ollas de plata, textiles tejidos, broches anglosajones, colgantes de reliquias de oro, y la lista sigue y sigue. Una de las ollas de plata resultó ser una reliquia persa. Las imágenes de rayos X revelaron extraños símbolos zoroastrianos en ella y figuras de leopardos y tigres. El recipiente probablemente se produjo alrededor del año 680 después de Cristo, lo que lo hace ya tener 200 años cuando fue enterrado. Podría haber sido un botín de una incursión vikinga. El objeto más sorprendente de todos fue un frasco de cristal de roca del Imperio Romano. Una inscripción en latín en la base del frasco dice: "El obispo Haigald me hizo". El frasco fue hecho de un trozo barato de cristal y envuelto meticulosamente en hilo de oro. El frasco es notable, pero no solo por su avanzada habilidad artesanal. Los científicos creen que el frasco podría contener elementos traza de la poción que originalmente contenía. El doctor Martin Goldberg, en el Museo Nacional de Escocia, especuló que el frasco podría haber contenido un líquido raro y exótico, tal vez un perfume, tal vez un ungüento, podría haber sido un aceite de unción usado en ceremonias reales. Nadie sabrá qué tipo de poción estaba en el frasco hasta que los científicos puedan identificar los elementos químicos traza. Con suerte, lo harán pronto para que pueda contarles todo al respecto. Serpiente emplumada. Los aztecas adoraban a la misma serpiente dios, solo que lo llamaban Quetzalcóatl. En la mitología maya, fue la serpiente quien les dio su sabiduría. Ellos pudieron mirar a las estrellas y diseñar sus calendarios altamente avanzados debido a lo que la serpiente les enseñó. Llegó a la Tierra desde una parte distante de la galaxia y luego se fue después de compartir su conocimiento, pero no antes de darle a los mayas detalles muy específicos sobre su regreso. Piensa en ello como un antiguo guardar la fecha. El dios serpiente les dijo a los mayas que regresaría el 21 de diciembre de 2012. Para aquellos que puedan recordar, seguro no olvidarán el caos en los días previos a esa fecha. Más de 10 años atrás, todos pensaron que el mundo se acabaría. No se preocupen, aún hay tiempo para el apocalipsis. Según el investigador Erich von Däniken, los mayas se confundieron un poco con sus fechas. Bueno, los mayas no, nosotros lo hicimos. La fecha del 21 de diciembre de 2012 se basaba en el calendario judeocristiano. Ese no es el calendario sobre el cual los mayas basaron sus números. Los cálculos de von Däniken dicen que estábamos unos 20 años demasiado temprano. El verdadero regreso de la serpiente emplumada podría ser en 2032. Podríamos estar a unos 7 años de ver a los dioses descender del cielo. Eso casi haría que toda la locura de los últimos años valiera la pena. ¿Qué otra evidencia hay de que los mayas obtuvieron su tecnología de los alienígenas? Está la tumba del emperador Pakal en la ciudad de Palenque, en México. En la tapa de su sarcófago hay una talla que muestra al emperador al control de lo que parece una máquina voladora. Incluso tiene llamas saliendo de su escape. Los arqueólogos dicen que es una imagen del árbol de la vida, pero definitivamente parece una nave espacial. Dentro del sarcófago, los arqueólogos encontraron la momia del gobernante de las antiguas ruinas. Se sorprendieron mucho al descubrir que era mucho más alto que la mayoría de las personas. Akal también tenía una estructura ósea inusual y vivió casi 100 años. ¿Por qué era tan diferente a los demás? Von Däniken cree que las épicas pirámides de la ciudad maya de Tikal fueron construidas en el lugar exacto donde los antiguos dioses visitaron. Hubo más de 60 pirámides en pie en Tikal en un momento. Muchas de ellas estaban alineadas con constelaciones como Orión. Las pirámides de Tikal estaban alineadas con las estrellas, al igual que las pirámides de Giza. Las pirámides de Tikal incluso fueron construidas con un mineral especial llamado mica, que solo se puede encontrar a unos 3.000 kilómetros de distancia en Brasil. La mica es una sustancia altamente conductora que hoy en día se usa para condensadores eléctricos. Tal vez los alienígenas ayudaron a los mayas a transportar el material conductor desde Brasil hasta Tikal, donde fue instalado en sus pirámides. Es posible que las pirámides hayan tenido un propósito eléctrico que ni siquiera podemos imaginar ahora. Esta teoría se desarrolla aún más en el programa Ancient Aliens. Tal vez las pirámides de Tikal sirvieron para el mismo propósito que las pirámides egipcias. Tal vez los dioses o los visitantes alienígenas sabían cómo usar minerales naturales para alimentar sus naves espaciales. Tal vez flotaban sobre las pirámides mientras cargaban sus baterías. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que veremos alienígenas en 2032? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios.
enfriamiento natural y la peor ola de calor de la historia. El año 2024 fue brutal para el pueblo de la India, que soportó una de las peores olas de calor jamás registradas. En la ciudad capital de Delhi, las temperaturas alcanzaron más de 120 grados Fahrenheit. Eso es lo suficientemente caliente como para cocinar un huevo sobre la acera. Para mantenerse frescos en un lugar donde no todos pueden permitirse aire acondicionado, la gente ha recurrido a la tecnología ancestral. Se pueden usar macetas especializadas hechas solo de arcilla para enfriar el agua potable y mantener fresca la habitación de una persona. No tan fría como con aire acondicionado, pero es mejor que asarse vivo. Esta tecnología ancestral no requiere electricidad, es portátil, barata y muy simple. Las macetas de arcilla funcionan solo con ciencia y física. Incluso puedes hacer una tú mismo si tienes los ingredientes adecuados. Escucha atentamente. Primero consigue una maceta adecuada de arcilla. Luego llena la maceta con agua. El agua comenzará a filtrarse inmediatamente a través de la arcilla porosa. Cuando el agua llegue a la superficie, se evaporará, lo que extraerá calor del aire cercano y del agua dentro de la maceta. Es un efecto de dos frentes. La evaporación mantiene el agua lo suficientemente fresca como para beber mientras reduce la temperatura del aire. Si tienes suficientes de estas macetas de arcilla a tu alrededor, es como estar de pie en la puerta de un refrigerador. Esta técnica se remonta a un tiempo que la gente ni siquiera puede recordar. Uno de los creadores de estas macetas, ahora fundador de la empresa Cool Ant Monish Siripurabu, dijo: hemos perdido el rastro de los sistemas tradicionales. Y no es eso la verdad. La gente solía saber exactamente cómo lidiar con las olas de calor usando materiales naturales e inventos que hoy nos parecen magia. Pitágoras fue un aguafiestas. La mayoría de la gente conoce a Pitágoras por su famoso teorema. Lo que pocas personas saben es que el legendario matemático ordinario del siglo VI a.C. también era un poco aguafiestas. En las fiestas, él creó un invento que arruinaba las bebidas de la gente, obligándolos a practicar la moderación en lugar de la glotonería. Esta extraña pequeña pieza de tecnología se conoce como la copa de Pitágoras. Algunas personas también la llaman la copa codiciosa o la copa de la justicia. Los arqueólogos no están seguros si fue diseñada como una broma práctica o como una declaración contra la codicia. La copa parece normal por fuera, pero por dentro es como un laberinto. Hay 4 compartimentos conectados por un pequeño tubo abierto. El tubo tiene un agujero de salida en la parte inferior de la copa. Mientras el líquido se mantenga por debajo de un cierto nivel, está bien. Pero cuando la copa se llena, el exceso de líquido sube. El tubo crea un sifón y toda la copa se vacía por la parte inferior del tubo oculto. El resultado es que todo tu vino se derrama sobre tu camisa. La ciencia detrás de la copa es sólida. Es un sifón simple de gravedad, pero sigue siendo impresionante, considerando que esta copa fue diseñada como una broma hace 2600 años. Incluso hoy en día, los inodoros estadounidenses funcionan con el mismo principio exacto. Cuando el nivel de agua en la taza del inodoro sube lo suficiente, crea un sifón que vacía la taza. La copa de Pitágoras esencialmente usa la misma tecnología que un inodoro moderno. De nada. El gran escudo de corteza de la Edad de Hierro. En los anales de la historia, pocos artefactos han capturado la imaginación tanto como el escudo de Enderby. Descubierto en el campo inglés, esta reliquia de la Edad de Hierro de hace 2300 años ha cambiado la forma en que entendemos la guerra antigua. Hasta el día de hoy, solo se ha descubierto un solo escudo de corteza en toda Europa. Fue encontrado en 2015. Tal vez nunca se recupere otro igual. Nunca. Así de raros son los escudos antiguos, de corteza o no. Fue encontrado cerca de Enderby, en Inglaterra, en un sitio llamado Everard's Meadows. La construcción del escudo no tiene nada de corta. Está permitiendo a los científicos entender mejor la tecnología defensiva utilizada por los soldados durante la Edad de Hierro. Sé que ves espadas y escudos siendo usados todo el tiempo en juegos y películas, pero esto es lo real. Y ha sido una sorpresa, porque hasta ahora los científicos no estaban seguros de si los escudos de corteza eran siquiera una cosa. Esta es la primera vez que se encuentra corteza usada para crear un arma
arma de guerra. Requirió mucho más trabajo que solo juntar 2 piezas de madera en tu inventario. Para entender completamente cómo los pueblos de la Edad de Hierro fabricaban sus escudos, los científicos usaron técnicas analíticas avanzadas como tomografías computarizadas e impresión en 3 dimensiones. Reconstruyeron la estructura original del escudo y así aprendieron cómo fue fabricado. El escudo se armó con lascas de madera que reforzaban su estructura. El borde estaba ribeteado y el mango cubierto con un tejido diseñado para protegerlo del desgaste. El exterior estaba cubierto con decoraciones en un patrón de cuadros rojos. El escudo se veía bastante increíble y era tanto un proyecto artístico como una herramienta de supervivencia. La corteza misma provenía de varios árboles diferentes, incluyendo manzano, peral, espino, membrillo, álamo, lo que sea. Luego, todo fue cocido junto con fibras de hierba y junco. No podías simplemente raspar un poco de corteza de un árbol y hacer un escudo. Este era un trabajo serio y un excelente ejemplo de tecnología prehistórica real. Una tecnología usada en algunas de las primeras guerras libradas entre tribus rivales. Los locos tubos de la antigua India. El sitio arqueológico de Keladi en India es uno de los más misteriosos del país. Las excavaciones recientes han mostrado que las personas que vivieron allí hace más de 2000 años eran genios. Crearon un sistema de tuberías usando solo arcilla. Si vives en una casa, tienes tuberías corriendo por tus paredes, pero esto no es un invento moderno. La gente ha tenido tuberías corriendo por sus paredes desde hace mucho tiempo, y en India lo hicieron mejor que en muchos otros lugares. Las tuberías de Keladi pertenecen a un sofisticado sistema de gestión del agua. Los trabajadores tomaban arcilla cocida, la formaban en formas de tubo de terracota y luego las fusionaban para crear largas tuberías. Lo realmente asombroso es que las tuberías no se limitaban a las casas. ¿Cómo crees que se alimentaban las tuberías en las casas? El agua venía desde aún más lejos, a través de una serie aún más sofisticada de tuberías en la ciudad. Todo el sistema funcionaba de la misma manera que nuestro sistema funciona hoy, pero hace miles de años, el agua venía de una fuente fresca, pasaba por la ciudad, directamente hasta el grifo de una casa antigua. Los arqueólogos saben muy poco sobre las personas que vivieron en Keladi, pero pueden decir con seguridad que tenían un excelente entendimiento de la ingeniería hidráulica. Te hace preguntarte cómo una civilización tan avanzada se desvaneció hasta quedar en nada. Solo quedan fragmentos de la cultura urbana a orillas del río, no más que restos de evidencia de una grandeza perdida. Es posible que estas tuberías de terracota sean vestigios de una tecnología inteligente, de una civilización aún mayor. Los antiguos habitantes de Keladi, tal vez, como tu abuelo con tu nuevo visor de realidad virtual, los científicos descubrieron que ciertas regiones se quedaron rezagadas y no comenzaron a usar este equipo sino hasta 3000 años después. Por ejemplo, la herramienta se utilizó en el cercano Oriente mucho antes de que se adoptara en Europa occidental. Las implicaciones son emocionantes. Podría significar que la razón por la que surgieron tantas civilizaciones asombrosas alrededor de Mesopotamia podría deberse a esta pieza de tecnología. Mientras tanto, en Europa occidental, donde el trillo no se popularizó, no hubo civilizaciones importantes que pudieran rivalizar con Egipto o Asiria. ¿Qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver este contenido. ¿Qué civilización te impresiona más por su uso de tecnología antigua? Asegúrate de estar atento para más contenido. Fuerte Lohagad. En el estado de Maharashtra, India, hay un fuerte en una colina que se encuentra a casi 3400 pies sobre el nivel del mar, conocido como el fuerte Lohagad. Data al menos del primer o segundo siglo antes de Cristo, según una inscripción descubierta en 2019. Desde entonces ha pasado por las manos de varias dinastías, funcionando en ocasiones como espacio habitacional y como tesorería para almacenar objetos de valor. Las inscripciones encontradas en el lugar sugieren que los orígenes de Lohagad están vinculados al jainismo, una religión que data del siglo VI antes de Cristo. Durante la mayor parte de su uso, el fuerte estuvo bajo el control del Imperio Maratha. También fue ocupado por el Imperio Mogol durante 5 años. Varias otras dinastías gobernaron Lohagad por periodos cortos también. Todos lo querían. El fuerte está ubicado en la cordillera montañosa de los Ghats occidentales, considerada una de las regiones más biodiversas y exuberantes de India. Además del fuerte Lohagad, alberga al menos 325
25 especies amenazadas a nivel mundial. Este increíble fuerte antiguo ahora vigila esta vasta variedad de vida silvestre. Las montañas moderan el clima tropical del área circundante y representan uno de los ejemplos más notables de una característica geológica que influye en el ciclo del monzón. Templo del Sol perdido. En 1898, arqueólogos descubrieron el Templo del Sol del faraón Nusserra de la quinta dinastía egipcia, justo al sur de El Cairo. No fue sino hasta finales del año pasado que encontraron evidencia de que el Templo de Nusserra fue construido sobre otro Templo del Sol más antiguo que data del siglo XXV a.C. El codirector de la excavación, Massimiliano Nusolo, explicó que equipos de arqueología previos habían asumido que la construcción más antigua simplemente representaba una fase inicial del templo de Nusserra, pero parece que la construcción más antigua representa un edificio completamente diferente al que está sobre él. Esto está claro con base en inscripciones que nombran a reyes que gobernaron antes de Nusserra, junto con los restos de 2 columnas de piedra caliza y otras características arquitectónicas. El primer templo estaba hecho completamente de ladrillos de barro, y el equipo encontró docenas de jarras de cerveza que aún estaban intactas. Estas datan de 1 o 2 generaciones antes de que naciera Nusserra. Él destruyó ritualmente el templo de ladrillos de barro para hacer espacio para el que se construyó en su honor. El templo de Nusserra y otros fueron dedicados al dios del sol Ra. Fueron utilizados como plataformas para legitimar el gobierno de un rey. Como hijo de Ra, Lusolo describió el templo de Nusserra como un lugar que se usaba para la deificación del rey. En otras palabras, para tratarlo como un dios. Era similar en diseño al templo que estuvo antes, pero era más grande y estaba hecho de piedra. Solo unos pocos templos del sol han sido excavados. Las fuentes históricas indican que podría haber hasta 6 y que todos están en o cerca del sitio de excavación de Abu Ghorab, donde se descubrió el templo de Nusserra. Campo de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, arqueólogos en Oswestry, Inglaterra, cerca de la frontera con Gales, descubrieron evidencia de un campo de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. El sitio, que una vez albergó hasta 2.000 prisioneros alemanes, consistía en varios barracones dispersos en un campo deportivo y rodeados de tierras agrícolas. La evidencia sugiere que el sitio operó desde 1940 hasta 1948, 3 años después de que terminó la guerra. El líder de la excavación, John Winfer, dijo que las condiciones parecían relativamente cómodas, considerando todo. El campamento tenía electricidad y los internos tenían acceso a duchas calientes. Había juegos deportivos, presentaciones musicales y trabajos, incluyendo carpintería y también una escuela para los internos más jóvenes. Por supuesto, no sorprende que los supervisores del campamento disfrutaran de instalaciones mucho más agradables y espaciosas. Las condiciones de vida, tanto para los supervisores como para los prisioneros, sorprendieron a los arqueólogos, quienes esperaban encontrar evidencia de un escenario mucho más sombrío. Pero la vida allí no era exactamente como un campamento de verano. El equipo encontró signos de violencia, así como de fugas y disturbios civiles. También hallaron una placa de identificación de un soldado alemán y esperan aprender sobre la vida del hombre rastreando el número de serie. Al continuar estudiando el sitio, también esperan obtener una imagen más clara de cómo era la vida diaria para los internos y quienes dirigían el campamento. Campamento militar romano en miniatura. Hablando de campamentos militares, la capital eslovaca, Bratislava, alberga un campamento militar romano descrito por expertos como una pequeña Roma, conocido como el sitio Gerulata. Data de entre el siglo I y el IV. Era parte del Limes Romanus, o frontera romana. Ubicado a unos 20 minutos en coche del centro de la ciudad, estaba situado a lo largo de una frontera de 3.000 kilómetros que abarcaba 3 continentes. En su apogeo, incluyendo Europa, África y Asia, Gerulata ayudó a proteger la región oriental de la provincia romana de Panonia. Hoy, el sitio designado como Patrimonio Mundial de la UNESCO consiste principalmente en los cimientos de antiguos edificios. ¿Te gustó el video? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. No lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos vemos la próxima vez.